¿Se imaginan un software que pueda predecir las tendencias del mercado, controlar billones de dólares e influir en el destino de países enteros? No es ciencia ficción, se llama Aladdin, una plataforma creada por BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, y hoy vamos a sumergirnos en su funcionamiento, su impacto en las finanzas globales y las preguntas que plantea sobre la soberanía económica y el futuro del capitalismo. Es fascinante, ¿verdad? Ah. Aladdin, que significa Asset Liability Debt and Derivative Investment Network, comenzó en los años 80 como una herramienta interna de BlackRock para administrar carteras de bonos hipotecarios. Ajá. Hoy maneja la asombrosa cifra de 21,6 billones de dólares en activos, casi el 7% de los activos financieros globales. Es un número difícil de comprender. Sí. Para ponerlo de perspectiva, estamos hablando de una suma mayor que el PIB de la mayoría de los países del mundo. Exactamente. Y lo más impactante es que Aladdin no se limita a gestionar este dinero, sino que también analiza riesgos, predice tendencias del mercado, optimiza carteras e incluso ejecuta operaciones de forma algorítmica. Es como el sistema nervioso central del sistema financiero global, utilizado por bancos centrales, fondos de inversión y hasta gobiernos. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo Aladdin impacta en las decisiones financieras a nivel global? Claro, imaginemos que un banco central quiere invertir sus reservas internacionales utilizando Aladdin. Puede analizar miles de datos en tiempo real para determinar cuáles son los activos más seguros y rentables en ese momento. O pensemos en un fondo de pensiones que busca maximizar los retornos para sus afiliados. Aladdin le ofrece modelos predictivos que anticipan las fluctuaciones del mercado y le ayudan a tomar decisiones de inversión más inteligentes. Entonces, podríamos decir que Aladdin es como una especie de oráculo financiero. En cierto modo, sí. Y eso es precisamente lo que lo hace tan atractivo para los grandes actores financieros. Tener acceso a esa capacidad de análisis y predicción les da una ventaja considerable en el mercado. Pero como toda herramienta poderosa, imagino que también conlleva riesgos. Por supuesto, uno de los principales riesgos es la concentración de poder BlackRock. Junto con Vanguard y State Street, conocidos como los tres grandes, manejan más de 20 billones de dólares y poseen acciones en la mayoría de las empresas que componen el índice S&P 500. Eso significa que tiene una influencia enorme en la economía global. Exacto, y esta influencia se ve amplificada por un fenómeno conocido como propiedad horizontal, que implica que estos fondos poseen acciones en empresas que compiten entre sí dentro de una misma industria. Eso suena a un conflicto de intereses. ¿Cómo pueden actuar en el mejor interés de sus accionistas si tienen intereses en empresas que compiten entre sí? Esa es una pregunta que muchos se hacen. La propiedad horizontal plantea serias dudas sobre la competencia en el mercado y la capacidad de estos fondos para actuar de manera ética. ¿Y qué hay de la soberanía económica de los países? ¿Cómo impacta Aladdin en la capacidad de los estados para tomar decisiones financieras independientes? Es una pregunta fundamental. Un ejemplo claro es la decisión del Banco Central de Israel de adoptar Aladdin para gestionar sus reservas internacionales. Esto ilustra la creciente dependencia de los estados de tecnologías financieras privadas, incluso para la gestión de sus propios recursos. Es decir, que un software desarrollado por una empresa privada podría tener más influencia en la economía de un país que sus propias instituciones. Esa es la preocupación. Y esto nos lleva a cuestionarnos el rol de las empresas tecnológicas en el siglo XXI. Están reemplazando a los estados como los principales actores en la escena global. Pasemos ahora a un tema que ha generado mucha controversia a las políticas. Es el que BlackRock se presenta como un defensor de la inversión responsable a través de criterios ambientales sociales y de gobernanza, pero ha recibido críticas por su enfoque. Sí, hay quienes argumentan que BlackRock utiliza las políticas ESG para imponer una agenda política y maquillar las prácticas de empresas con un historial ambiental cuestionable, un fenómeno conocido como greenwashing. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se critica este greenwashing en la práctica? Claro, se ha señalado que algunas empresas extractivas como las petroleras reciben altas calificaciones ESG a pesar de sus prácticas ambientales dañinas. Esto genera dudas sobre la eficacia de las métricas ESG para promover un cambio real. Entonces, se podría decir que las políticas ESG son una herramienta de marketing más que un compromiso real con la sostenibilidad. Esa es la crítica que se está haciendo y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién define los criterios de ESG y qué intereses representan al fin y al cabo? BlackRock, al manejar tanta información a través de Aladdin, tiene un poder enorme para influir en la dirección de la economía global. Un poder que podría utilizarse para promover una agenda que no necesariamente beneficia a todos. Exactamente, y por eso es crucial analizar en profundidad el funcionamiento de sistemas como Aladdin y las implicaciones que tienen para el futuro de la economía global. Retomemos un poco nuestra conversación sobre Aladdin y su impacto en el sistema financiero global. Como mencionamos, este es software procesa
y supervisa billones de dólares en activos, Sí. lo que le da a BlackRock una influencia descomunal en mercados clave como la energía y los alimentos. Y no olvidemos que BlackRock, junto con Vanguard y State Street, poseen acciones en la mayoría de las empresas del índice S&P 500. Eso significa que tienen un poder enorme para influir en las decisiones de esas empresas, ¿verdad? Sí, y esa influencia se ve amplificada por la propiedad horizontal que mencionamos antes. Al poseer acciones en empresas que compiten entre sí, estos fondos podrían estar limitando la competencia y frenando la innovación. Es como si tuvieran el poder de decidir quién gana y quién pierde en el juego económico global. En cierto modo, sí. Y esto plantea serias dudas sobre la justicia y la transparencia del sistema financiero. ¿Quiénes se benefician realmente de este sistema? ¿Y quiénes pagan las consecuencias? Hablemos ahora de los fondos buitres, esos fondos de inversión que se especializan en comprar deuda de países en dificultades financieras a precios irrisorios para luego presionarlos para que paguen la totalidad de la deuda más intereses. Los fondos buitres son un ejemplo extremo de cómo el sistema financiero puede ser utilizado para explotar la vulnerabilidad de los países más débiles. Sus prácticas agresivas no solo agravan las crisis económicas, sino que también socavan la soberanía de los estados. El caso de Argentina contra el fondo Elliott Management es un ejemplo paradigmático de esto, ¿no? Exactamente, Argentina se vio obligada a pagar miles de millones de dólares a Elliott Management por bonos que el fondo había comprado a precios de remate durante la crisis económica del país. Es decir, que el fondo se benefició de la crisis de Argentina. Sí, y este tipo de prácticas son cada vez más comunes. La tecnología en manos de estos fondos se convierte en una herramienta para identificar y explotar las debilidades de las economías emergentes. Podríamos decir que Aladdin, con su capacidad de análisis y predicción, facilita este tipo de operaciones. Es una posibilidad que no podemos descartar. Aladdin le da a los fondos buitres una ventaja estratégica al permitirles identificar las oportunidades de inversión más rentables, incluso si esas oportunidades implican aprovecharse de la crisis de un país. Es preocupante pensar que un software pueda ser utilizado para este tipo de fines. Sin duda, y esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto de tecnofeudalismo, esa idea de que la tecnología está concentrando el poder económico y político en manos de unas pocas empresas, creando una nueva forma de feudalismo digital. ¿Podrías explicarnos un poco más de este concepto? En el tecnofeudalismo, los datos son el nuevo petróleo y las plataformas tecnológicas como Aladdin son los nuevos señores feudales, los estados y los ciudadanos quedan a merced de las decisiones algorítmicas y la democracia se ve socavada por el poder de las grandes tecnológicas. Es una visión bastante distópica del futuro. Sí, pero no podemos ignorar las señales que nos indican que estamos avanzando en esa dirección. La concentración de poder en manos de unas pocas empresas tecnológicas es un hecho innegable y las consecuencias para la democracia y la justicia social son preocupantes. Entonces, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esta tendencia? ¿Hay alternativas al sistema actual? Afortunadamente sí, a lo largo de la historia ha habido resistencias al control financiero global, desde las luchas anticoloniales hasta los movimientos contra el neoliberalismo. Y en la actualidad esas luchas continúan con un enfoque renovado en la soberanía tecnológica y financiera. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estas resistencias? Claro, en América Latina, proyectos como el Banco del Sur y el LBA han buscado crear mecanismos alternativos de financiamiento que prioricen la integración regional y la soberanía económica a nivel global. Iniciativas como la creación de monedas digitales soberanas buscan reducir la dependencia del dólar y de las instituciones financieras occidentales. Esas iniciativas son esperanzadoras, pero ¿son realmente viables? ¿Pueden competir con el poder de las grandes corporaciones y las instituciones financieras globales? Es una pregunta difícil de responder. Estos proyectos alternativos enfrentan enormes desafíos, pero también representan una oportunidad para construir un sistema financiero más justo y democrático. La clave está en la cooperación internacional y en la voluntad política de los estados para romper con el modelo actual. Hablemos ahora de las propuestas para transformar el sistema financiero global. ¿Qué medidas concretas se pueden tomar para contrarrestar la concentración de poder y promover un modelo más justo? Hay muchas propuestas, pero todas coinciden en la necesidad de una transformación profunda del sistema actual. En primer lugar, los estados deben invertir en el desarrollo de plataformas tecnológicas propias que reduzcan la dependencia de herramientas privadas como Aladdin. Eso implica fortalecer las capacidades nacionales en inteligencia artificial y análisis de datos masivos. ¿Es realmente factible para todos los países? Es un desafío sin duda, pero no imposible. La cooperación entre países del sur global puede ser clave para compartir conocimientos y recursos. Además de la soberanía tecnológica,
¿Qué otras medidas son necesarias? Es fundamental establecer marcos regulatorios globales que limiten la concentración de información financiera en manos privadas. Esto implica la supervisión de los algoritmos utilizados por las grandes plataformas y la transparencia en el manejo de datos. Es decir, no se trata de demonizar la tecnología, sino de utilizarla de forma responsable y ética. Exactamente, y por supuesto es crucial fortalecer la cooperación internacional para contrarrestar la influencia de los grandes gestores de activos y promover un sistema financiero más justo y equitativo. ¿Qué papel pueden jugar los ciudadanos en esta transformación del sistema financiero? La participación ciudadana es fundamental. Los ciudadanos pueden presionar a sus gobiernos para que adopten políticas que promuevan un sistema financiero más justo, pueden apoyar a las iniciativas de economía social y solidaria y pueden informarse y educarse sobre las complejidades del sistema financiero global para tomar decisiones más conscientes. En definitiva, se trata de democratizar las finanzas y ponerlas al servicio del bien común, no del lucro de unos pocos. Así es, el camino hacia un sistema financiero más justo no será fácil, pero es un camino que debemos recorrer si queremos construir un mundo más equitativo y sostenible. Hemos explorado las complejidades de Aladdin en el pimiento, el poder de los fondos buitres y los desafíos que enfrentan las economías a nivel global. Ahora centrémonos en las posibles soluciones. Mencionaste la creación de bancos públicos de desarrollo. ¿Cómo podrían estos bancos contribuir a un sistema financiero más justo? Los bancos públicos de desarrollo pueden ser una herramienta poderosa para financiar proyectos que impulsen un crecimiento económico sostenible e inclusivo, a diferencia de los bancos comerciales tradicionales. Su objetivo principal no es la maximización de las ganancias, sino el bienestar social y el desarrollo económico. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo funcionan estos bancos en la práctica? Por supuesto, tomemos como ejemplo el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, conocido como BNDES. Este banco ha jugado un papel clave en el desarrollo de la economía brasileña, Sí. financiando proyectos de infraestructura a gran escala, como la construcción de centrales hidroeléctricas, el desarrollo de la industria aeronáutica y la expansión del transporte público. Es interesante cómo el BNDES ha logrado impulsar el desarrollo sin depender de las instituciones financieras tradicionales. Existen otros ejemplos similares en la región. Sí, en América Latina hay varios ejemplos. En Ecuador, el Banco del Pacífico ha financiado proyectos de desarrollo agrícola y social, mientras que en Bolivia, el Banco de Desarrollo Productivo ha apoyado a las pequeñas y medianas empresas. Estas iniciativas demuestran que es posible crear alternativas al modelo financiero dominante. Hablemos ahora de las monedas digitales soberanas, otra alternativa que ha generado mucho interés. ¿Cómo podrían estas monedas contribuir a un sistema financiero más justo? Las monedas digitales soberanas podrían dar a los estados un mayor control sobre su política monetaria, permitiéndoles implementar medidas para estimular el crecimiento económico, controlar la inflación y reducir la dependencia del dólar. ¿Y cómo impactaría esto en las transacciones internacionales? Las monedas digitales soberanas podrían facilitar las transacciones internacionales y reducir los costos de las transferencias, especialmente para las remesas, que son una fuente vital de ingresos para muchos países en desarrollo. Suena prometedor, pero no hay riesgos asociados a la implementación de estas monedas. Por supuesto, como toda innovación, hay desafíos que abordar. Es crucial garantizar la seguridad de las transacciones, proteger la privacidad de los usuarios y prevenir el uso de estas monedas para actividades ilícitas. ¿Y qué hay de la resistencia de los actores dominantes del sistema financiero actual? ¿Crees que permitirán que estas alternativas prosperen? La transformación del sistema financiero no será fácil. Habrá resistencia por parte de aquellos que se benefician del statu quo. Claro. Pero la historia nos ha enseñado que el cambio es posible cuando hay voluntad política y movilización social. Además de los bancos públicos de desarrollo y las monedas digitales soberanas, ¿qué otras propuestas podrían contribuir a la democratización de las finanzas? Es importante fortalecer la economía social y solidaria que promueve modelos económicos basados en la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad. Las cooperativas, las empresas de autogestión y otras formas de organización económica alternativa pueden ser motores de un desarrollo más justo y equitativo. Entonces podríamos decir que la clave está en diversificar el sistema financiero, creando alternativas al modelo dominante. Exactamente. No hay una solución única, sino un conjunto de medidas que, combinadas, pueden conducir a un sistema financiero más justo y democrático. Es necesario fortalecer la regulación, promover la transparencia, fomentar la cooperación internacional y, sobre todo, empoderar a los ciudadanos para que participen en la toma de decisiones económicas. Hemos cubierto mucho terreno en este Deep Dive. ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestros oyentes? El sistema financiero global no es inmutable. Es un sistema creado por el ser humano. Y como tal puede ser transformado. La construcción de un sistema financiero más justo y equitativo es un desafío que nos concierne a todos.
Informémonos, participemos y exijamos a nuestros líderes que implementen políticas que pongan las finanzas al servicio del bien común. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Esperamos que esta conversación inspire a nuestros oyentes a reflexionar sobre el sistema financiero y a comprometerse con la construcción de un futuro más justo. El placer ha sido mío. Recordemos que la lucha por un sistema financiero más justo es una lucha que debemos librar juntos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.